Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de la UNIR sobre la importancia del abordaje familiar en los trastornos alimentarios. Yo soy Gloria Arroyo, soy psicóloga general sanitaria. En la actualidad trabajo en Itaprevi, Valencia. Es un hospital que también atiende consultas ambulatorias, donde trabajamos con personas con trastornos de la alimentación y con trastornos de la personalidad. Vamos a empezar compartiendo la presentación de la masterclass. Muy bien. Si hubiera cualquier problema con la visualización, por favor, nos lo comentáis, ¿vale? Para ir subsanando. Muy bien. A ver, por aquí. Ahora. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se persigue esta formación? Que va a ser muy cortita, de 45 minutos. Pues a priori transmitir la importancia de incorporar a la familia en el abordaje del trastorno alimentario, conocer las respuestas de afrontamiento que se dan en los familiares de las personas afectadas por un trastorno alimentario, realizar una introducción al abordaje familiar. Me gustaría poder extenderme un poquito más en este punto, sin embargo el tiempo que tenemos es el que tenemos, lo intentaré hacer lo mejor también que pueda. Y para finalizar, introducir algunas pautas para poder fomentar la resiliencia en los y en las familiares de las personas afectadas. Vale, me gustaría empezar lo que es la ponencia haciendo un repaso muy rápido sobre lo que es la definición de un trastorno alimentario, ¿no? ¿En qué consiste un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos? Que desde las modificaciones que se produjeron ya en el DSM-5 se conceptualiza pues como una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento alimentario que conlleva una alteración en el consumo o la absorción de alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Sabemos que además hay distintos tipos, ¿no?, dentro de los trastornos alimentarios, siendo los más conocidos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y siendo el más frecuente, paradójicamente, el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, ¿no?, que ya se convierte también en especificado. Se incorporan algunos otros trastornos como el de pica, por rumiación, el trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos, ¿vale? Muy rápidamente para poder focalizarnos en lo que nos interesa en la masterclass de hoy. Vale, cuando hablamos de los trastornos alimentarios, tenemos que hablar de que es un trastorno de etiología múltiple, es decir, hay muchas variables que influyen en que una persona acabe desarrollando pues, un trastorno alimentario y distinguimos entre tres tipos de factores. Están los factores predisponentes, que son los que de alguna manera aumentan la probabilidad de que una persona sea vulnerable a poder desarrollar este tipo de patología. Y dentro de los factores predisponentes nos encontramos con variables individuales, variables socioculturales y variables familiares, ¿vale? Que harían que la persona fuera pues, más vulnerable a desarrollar el trastorno. Hablamos todo el tiempo de relaciones o de correlaciones, no de causalidad directa. Es decir, que una persona tenga algunos de estos factores o algunas de estas variables no significa necesariamente que vaya a desarrollar esta patología, pero sí que tiene como más probabilidades, ¿no?, de que la acabe teniendo. Los factores precipitantes serían aquellos que hacen que la persona directamente entre en el trastorno y la mayoría de ellos están relacionados con cambios corporales. Normalmente una pérdida de peso pues, por conducta dietante, por enfermedad adelgazante, etc. Y factores mantenedores, es decir, aquellos factores que hacen que la persona permanezca en la enfermedad, ¿no?, que la enfermedad se mantenga, mejor dicho. Entre los que encontramos aislamiento social, la propia dinámica familiar, hiperactividad física y las consecuencias del bajo peso. Bien, esto que hemos visto de una forma rápida tiene un sentido, ¿no? Quería introducir esta información para unirla realmente con el objetivo de la masterclass de hoy, ¿no?, que es al final plantearnos qué sentido tiene involucrar a la familia en el abordaje de un trastorno alimentario. Como hemos estado viendo, en los factores predisponentes ya la parte familiar está marcada, es decir, hay un componente familiar basado en la dinámica relacional, basado en la comunicación, basado en el estilo de afrontamiento de problemas que lleva a hacer que una persona sea más vulnerable a poder desarrollarlo. Y de nuevo, la dinámica familiar vuelve a aparecer en los factores mantenedores del propio trastorno. Por lo tanto, de alguna manera tiene mucho sentido
involucrar a la familia en el proceso de tratamiento, teniendo en cuenta que además la literatura nos indica que estos aspectos tendrían mucha relación en el desarrollo, en la manifestación y en el mantenimiento de la sintomatología. De hecho, hay estudios como el que presento del 2005 de Legrand, donde tras aplicar el protocolo de tratamiento familiar para anorexia nerviosa de Maudsley a una muestra de 80 familias adolescentes, al final obtienen que al menos el 56% de los adolescentes afectados tuvieron buenos resultados, entendido como ganancia ponderal y recuperación de la menstruación, ¿vale? Es decir, ya hay indicios, ¿no? En estos estudios que ya nos indican que cuando incorporamos a la familia como parte del tratamiento hay mejores resultados. Fue Salvador Minuchin, bueno, desde la perspectiva sistémica, el que en los años 70 ya incluye a las familias de personas con anorexia nerviosa en el tratamiento del trastorno alimentario y además acuña el concepto de familia psicosomática, que es aquella donde se establecen una serie de dinámicas relacionales que de alguna manera acaban propiciando o facilitando que el síntoma alimentario aparezca. Entre estas dinámicas podemos encontrar el aglutinamiento, la sobreprotección, la rigidez, la evitación de conflictos, ¿no? Y el involucrar a los hijos y a las hijas en los conflictos parentales. Claro, cuando se dan este tipo de relaciones, al final el síntoma alimentario en este caso, aparece para cumplir una función, que es precisamente desviar la atención del que es el problema familiar real al síntoma, ¿no? Porque mientras que mi familiar no come, todos estamos preocupados para que el familiar coma y sin embargo no nos estamos centrando en otro tema que está ocurriendo en el domicilio y que a lo mejor por la complejidad o por el miedo que me genera poder afrontarlo, no lo hago, ¿no? Sino que me centro en el síntoma de la persona afectada. Cuando las familias llegan al tratamiento, normalmente ponen su foco de atención en la persona afectada. El foco de atención está en pues, que mi hija no quiere comer, en que mi hijo pasa muchas horas en el gimnasio, y ponen el foco de atención a todo el tiempo aquí. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos estado viendo antes, ¿no? De cómo de importante es incluir a la familia dentro del tratamiento, teniendo en cuenta cómo influye en la aparición, en el mantenimiento y los resultados de los distintos estudios, teniendo en cuenta toda esta información, a la familia la tenemos que meter de alguna manera en el tratamiento, ¿no? Entonces, esto no se puede hacer rápido. Esto lleva también un proceso, va a ser algo como muy paulatino, ¿no? Porque la familia nunca se espera, ¿no? Se suele esperar que ellos también sean parte, ¿no? Del tratamiento, o al menos de la manera en la que lo vamos a abordar hoy. Entonces, es importante poder acoger a la familia, hablar con ella sobre la necesidad de poder realizar una intervención donde pongamos el foco atencional no solamente en la persona que tiene el trastorno, sino también en el sistema donde el propio síntoma aparece. Y esto hace que el trabajo, ¿vale? Vaya en dos fases, ¿ok? Entonces, en la primera fase haríamos un trabajo de sobreenfocarnos en lo que es el síntoma alimentario, de manera que trabajaríamos con la persona afectada de manera individual y con la familia dando pautas sobre cómo abordar aquellos aspectos que están más relacionados directamente con la sintomatología alimentaria, para de alguna manera responder a la demanda que ya trae la familia de base. Cuando el síntoma va remitiendo, cuando la gravedad va disminuyendo, entonces pasaríamos como a una segunda fase del tratamiento, donde ya vamos a infraenfocarnos en el síntoma, es decir, no vamos a prestar tanta atención al síntoma alimentario, pero sí vamos a empezar a intervenir en aquellos aspectos familiares que haya podido estar en la aparición o en el mantenimiento de la patología. En la sesión de hoy me voy a centrar especialmente en la fase 1. ¿Por qué motivo? Pues porque en la fase 2 en realidad nos podemos encontrar múltiples problemas, desde dificultades con el apego, dificultades comunicativas, trauma. Hay como muchos aspectos que no nos da tiempo a abordar con profundidad en los 45 minutos. Sí que hago alguna señalización
sí que haría alguna señalización concreta, ¿no? Sobre lo que hemos visto antes de la familia psicosomática y algunas pautas comunicativas, pero donde nos vamos a centrar especialmente sería en la primera fase. Entonces, primera fase del tratamiento, la familia acude a consulta con su familiar con un problema alimentario. Ok, ya sabemos que estamos en la primera fase donde nos vamos a enfocar fundamentalmente en el síntoma de la persona afectada. En esta primera fase del tratamiento es súper importante el componente psicoeducativo. ¿Por qué? Cuando una familia llega a consulta, muchas veces, bueno, o no tienen claro qué es lo que le pasa al familiar, o saben que a su familiar le pasa algo relacionado con la alimentación, pero no saben qué es lo que es, ¿no? Y pueden venir como, con muchos mitos, con muchas creencias que interfieren ya desde el principio de la terapia. Entonces, el componente psicoeducativo nos va a permitir, por una parte, que los familiares comprendan el fenómeno, que detecten y que elaboren sus falsas creencias y nos va a permitir también poder trabajar con la culpa asociada con la que llegan, ¿no? Desde la aparición de los síntomas. Por otra parte, el componente psicoeducativo también nos va a permitir que la familia se vaya mostrando más abierta, que se empiece a establecer el vínculo y que se empiece a trabajar también la confianza de la familia hacia los profesionales que vamos a llevar el caso. Rápidamente, cuando hablamos de psicoeducación, ¿qué información es importante transmitir a la familia? Pues en qué consiste un trastorno alimentario, ¿no? Desde el tipo de trastorno, la etiología, el pronóstico, qué consecuencias tiene a nivel médico, a nivel personal, a nivel familiar, porque ya iremos viendo que hay un estilo de respuesta dentro de las familias cuando hay un trastorno alimentario, que es el avestruz. Ahora entenderéis el por qué utilizo un animal, que consiste sobre todo en la evitación del fenómeno, ¿no? Bueno, esto es algo que es temporal, es algo que pasará, aquí no ocurre nada, ¿no? Entonces, el que conozca cuáles son las consecuencias del trastorno es una manera de ajustar expectativas sobre lo que realmente está ocurriendo en casa y señalar la gravedad, ¿no? De lo que realmente tienen en casa. Y las etapas de cambio. Claro, esto también es importante, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno alimentario tenemos que tener en cuenta que suelen ser trastornos muy complejos a la hora de intervenir en ellos, ¿no? Y que la modificación de las conductas asociadas es un proceso complejo. Por lo tanto, es importante hacerle ver a la familia que la persona va a transitar por distintos estadios de cambio durante todo el proceso de tratamiento, ¿vale? Entonces habría que hacer un poquito de hincapié en explicar lo que es el modelo de cambio, explicándole las distintas etapas. Y sobre todo, ¿no? Explicar que al final que una persona adquiera el compromiso de cambio siempre va a depender de un balance decisional entre costes y beneficios, ¿no? De mantener el trastorno o no, y de también la confianza que tenga la persona en que pueda hacer ese cambio. Por lo tanto, el acompañamiento que tanto la familia como los profesionales tenemos que hacer con estas personas es muy importante. De hecho, hay aquí un párrafo, ¿no? que está adaptado del libro de Treasure de 2007, que es que cuanto más cálidos, calmados y compasivos sean los cuidadores, más confianza tendrá la persona afectada en que puede iniciar y mantener el cambio. Y este último párrafito tiene mucha relación con lo que ya nos vamos a meter, ¿no? Que es qué tipo de cuidadores somos. En este trabajo familiar, donde nos enfocamos mucho en el síntoma, tenemos que establecer una fase de enseñanza, ¿no? Y de explicar qué tipo de respuestas de afrontamiento aparecen en las familias cuando hay un trastorno en casa. Y esto es el modelo de Maudsley, el modelo de afrontamiento familiar. Este modelo surge de la observación del equipo de especialistas en trastornos alimentarios del Hospital de Maudsley sobre qué reacciones suelen tener las familias cuando entra en casa un trastorno alimentario. Estas respuestas que dan las familias suelen ser respuestas naturales y características a los trastornos alimentarios y además son instintivas. ¿Por qué pongo esto en negrita? Esto es importante que lo tengamos claro. Es decir, la familia al final va a mostrarnos una serie de conductas y unas estrategias de afrontamiento que en un momento determinado le fueron adaptativas y que en un momento determinado en la historia familiar sirvió de algo. Y sin embargo, es muy importante acompañar a estas familias sin juzgarlas, en que nuevas respuestas son necesarias que sean aprendidas si tenemos el objetivo de acompañar al familiar afectado hacia un proceso de recuperación.
Para trabajar con los cuidadores, ¿no?, en la identificación de qué respuestas y qué estilos de afrontamientos tienen, se utiliza una metáfora animal, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, desde el modelo diferencian dos estilos de afrontamiento, ¿no? A nivel de respuestas, a nivel conductual, el cómo reaccionamos a nivel conductual, a nivel de dirección de la conducta, y cómo reaccionamos a nivel emocional, ¿vale? En esta primera fase nos vamos a centrar sobre todo en las conductas. Y aquí aparece la figura del canguro. El canguro aparece cuando la fragilidad del estado físico de la persona afectada mueve al cuidador o a la cuidadora a protegerlo al 100%. Se hará posible todo lo posible por apoyar y por proteger, cediendo a las exigencias tanto racionales o no, es decir, cediendo a las exigencias tanto de la parte enferma como de la parte sana. Las consecuencias que esto tiene, pues que la persona afectada no va a aprender a afrontar y a dominar las dificultades de la vida. El canguro sería una figura sobreprotectora, con conductas de sobreprotección. Ejemplos típicos: le compro productos light para que al menos coma algo. En casa no hace nada porque es que la pobre está malita. En casa tenemos que comer a las 2 en punto porque si no se pone muy nerviosa, ¿vale? Serían algunas de las frases utilizadas por aquellas personas que llevan a cabo conductas de canguro, conductas de sobreprotección al familiar enfermo. Claro, al final, desde esta reacción, ¿no?, por miedo a que al familiar le pase algo, por querer ser el padre o la madre perfecta, por tener mucho miedo a equivocarse, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues que ayuda en exceso, no deja espacio para la autonomía y al final la propia figura cuidadora acaba teniendo estallidos de rabia. ¿Qué genera todo esto en la familia? Sobre la persona afectada llega a tener la creencia de que el mundo es un lugar peligroso y de que no está capacitada para poder resolver. Y por parte de la figura cuidadora, agotamiento emocional. Por tanto, la persona afectada se siente peor. El rinoceronte. Si teníamos antes en el canguro una figura sobreprotectora, el rinoceronte lo que va a tratar es de que su familiar mejore desde la razón, desde una perspectiva racional. ¿Qué es lo que suele ocurrir con esto? Lo que suele ocurrir es que entran en debates con la persona enferma. La persona enferma va a intentar rebatir todos estos argumentos desde la parte enferma, no desde una parte sana. Esto va a hacer que la figura que adopta la actitud del rinoceronte se enfade y se frustre y que el nivel de conflictividad vaya aumentando en esta relación. Ejemplos claros: yo le explico que lo que va a comer a ella no le va a suponer nada, teniendo en cuenta lo que gasta. Hasta le he pasado artículos sobre nutrición. Pues lo que tiene que hacer es dejar de pensar en ella misma y que vea el daño que le está haciendo a la familia. ¿Vale? El rinoceronte, embiste. ¿Qué consecuencias suele tener esto? Pues al final acaba entrando en una discusión continua con el familiar afectado. La persona afectada siente que no es escuchada, que no es comprendida y el familiar se frustra, ¿no?, lo que estábamos hablando antes, y esto al final genera un círculo vicioso donde la persona afectada se siente aún peor. Entonces, claro, cuando aparecen progenitores, ¿no?, bueno, cuando aparecen figuras o cuidadores, ¿no?, que puedan llegar a tener este tipo de conductas en cuanto al acompañamiento del familiar, solemos utilizar la siguiente imagen, ¿no?, que es explicar que al final tu familiar afectado por un TCA es como una persona que nada en el mar con un flotador. Utiliza el flotador porque piensa que no va a dar pie, porque piensa que se puede ahogar, o porque directamente no sabe qué es lo que hay nadando debajo del agua, ¿no? La persona con la enfermedad utilizaría la enfermedad de esta manera. La enfermedad es el flotador de la persona afectada, le genera seguridad. Por lo tanto, la persona no va a estar dispuesta a abandonar esta seguridad hasta que no tenga muy claro, muy claro, muy claro que no le va a ocurrir nada malo, ¿no? Entonces, desde aquí se anima al cuidador y a la cuidadora a que puedan realmente garantizar esta seguridad, pero no desde la sobreprotección ni tampoco desde la racionalización, sino que se les anima a hacerlo desde la figura del delfín. Y es interesante, ¿no?, porque es nada adelante marcando el camino y guiando el proceso, nada al lado instruyendo y dando ánimos, y nada detrás en silencio cuando la persona realiza avances, ¿vale?
Una pausa breve, me están comentando que hay preguntas sobre el acceso a la presentación. Tranquilidad, que la sesión está siendo grabada y que os llegará por email, ¿vale? Para que lo podáis ver todo con calma. Sé que estoy corriendo un poquito, ¿vale? Pero el tiempo apremia y creo que son como muchos conceptos interesantes a tener en cuenta, al menos a nivel de estructura, ¿vale? A la hora de tener claro cómo proceder con el abordaje familiar. Bueno, pues seguimos, el delfín. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería una actitud de delfín? Pues por como te veo a diario, me da la sensación de que la hora de la comida es muy difícil para ti y te genera miedo. Sin embargo, estoy segura de que podrás hacerlo. Aquí estoy para apoyarte, ¿vale? Sería, por ejemplo, una respuesta tipo delfín. Vale, entonces tenemos animales, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a nivel de conductas? Hemos visto al canguro, al rinoceronte y al delfín. Ahora vamos a ir a la parte emocional. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué emociones, no? ¿Cómo gestionamos a nivel emocional situaciones de conflicto con mi familiar? Pues empezamos con el avestruz. El avestruz es una figura evitadora, ¿vale? Va a tratar de evitar el problema directamente, lo va a minimizar. Es lo que suele verse, ¿no? En este tipo de afrontamiento. A nivel de conducta suelen ser personas que no están en casa, que están todo el tiempo fuera o trabajando o en el gimnasio o haciendo, o cuando están en casa, están más tiempo viendo la tele, no hablan apenas con la persona afectada ni con el resto de la familia. Frases típicas, ¿no? Desde un estilo de afrontamiento del avestruz, pues no hay nada que hacer, esto es algo de él o de ella, ya se le pasará, no es, esto no es nada de mi incumbencia, ¿no? Esto es algo de él, el problema lo tiene él o lo tiene ella. Claro, esto al final, ¿qué genera? Genera que el avestruz, la persona que tiene este modo de afrontamiento, al final se aísla, porque no solamente lo hace en relación al familiar afectado, también lo hace del resto de familiares, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte en la que este miembro o esta persona, ¿no? de la familia se aparta y la persona afectada pues nos verbaliza, no, bueno, es que mi padre o mi madre es que no habla conmigo, no me presta atención, está en casa pero es como si no estuviera o nunca está en casa y esto evidentemente hace pues que la persona piensa pues, que no sé, no es querida igual, ¿no? Y empeora. La medusa, en contraposición, ¿no? al avestruz, que es la figura más evitadora, la medusa se caracteriza por ser personas que se desbordan emocionalmente, ¿no? Que tienen reacciones emocionales intensas. Y esto a menudo puede ser pues, porque tengan una serie de creencias disfuncionales en torno a cómo son como padres o como madres, por tener creencias de que al final todo lo que le pase a mi hijo o a mi hija depende de mí, yo soy el responsable de la felicidad de mi criatura, ¿no? Bueno, y desde estas creencias, pues haces que tengan estas situaciones de desbordamiento emocional. Frases como no lo soporto más, esto va a acabar conmigo, yo no sé qué hacer, todo es mi culpa, ¿no? Son algunos ejemplos. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera estas reacciones dentro de la dinámica familiar? Pues que la persona afectada se altera porque mi familiar, en este caso, ¿no? Por ejemplo, porque mi madre está llorando, está gritando y ha perdido los papeles, ¿no? Entonces la persona afectada se siente mal, se siente muy culpable a su vez y además si hay hermanos o hermanas, ¿no? Esto también repercute en los otros miembros de la familia porque se asustan al ver tanto dolor, al ver tanta rabia, ¿no? Al ver tanto desborde emocional. Y esto evidentemente pues hace que de nuevo la persona afectada se sienta peor. ¿Cuál sería el punto intermedio en este caso? Si antes teníamos al delfín que dirigía, que guía, aquí tenemos al San Bernardo. El San Bernardo más que eh, modo de hacer o de actuar hace referencia a la forma, ¿vale? A cómo tengo yo que estar o cómo es importante que yo esté en esa situación. El San Bernardo no entra en pánico, no grita, es sereno, es tranquilo, es organizado y brinda calidez y fortaleza. Por ejemplo, bueno, si la figura cuidadora se da cuenta de que su familiar se ha provocado el vómito, en lugar de perder los nervios, o hacer como si no hubiera ocurrido nada, o embestir, o limpiar todo el baño, se recordaría que ese vómito habla de que su familiar se ha tenido que encontrar muy mal, por lo que desde la compasión se podría acercar de manera calmada y decirle, sé que has vomitado,
¿Necesitas hablar de ello o cómo te puedo ayudar? Te recuerdo la pauta que hablamos con tu terapeuta sobre limpiar el baño si hay restos. ¿Vale? Entonces, el San Bernardo lo que hace es mantener una actitud calmada, empática, compasiva, recordando todo el tiempo cuál es la función del síntoma para poder ayudar, ¿no?, a la regulación emocional de la persona afectada. Claro, estas formas, ¿no?, de afrontamiento, estas conductas, estas maneras de responder a nivel emocional a las situaciones que se viven cuando hay un trastorno alimentario en casa, es muy importante, ¿no?, que se haga una reflexión, que se plantee la reflexión a las familias para que las familias puedan identificarse, ¿no?, para que puedan identificar cómo responden. Si desde el canguro, si desde el rinoceronte, si desde el delfín, el avestruz, la medusa o el San Bernardo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros reflejamos, ¿no?, estos patrones de afrontamiento, siempre se coloca en posición de, bueno, desde esa respuesta que yo tengo, ¿hasta qué punto yo estoy ayudando a mi familiar o nos estamos acercando al objetivo de que mi familiar mejore? Porque muchas veces la respuesta será, pues no mejora. Claro, y aquí va a ser un poco la clave, donde la familia se empieza a dar cuenta, empieza a tomar conciencia de que tienen que cambiar, de que hay cosas que hay que modificar, de que hay cosas que tienen que adaptarse a la situación que están viviendo. Claro, es un poco lo que os decía antes. Este proceso también es difícil para la familia y es nuestra responsabilidad poder hacer este acompañamiento sin juzgar, ¿no? Pues porque si una persona tiene instaurado el rinoceronte, es muy probable que las 10 primeras veces actúe como el rinoceronte, pero ya habrá habiendo pequeños cambios, ¿no?, que lo vaya dirigiendo más hacia el delfín. Entonces, es muy importante que identifiquen y que nosotros podamos acompañar en todo este proceso de cambio, remarcando todo el tiempo de qué manera las conductas que tienen en la actualidad los acerca a su objetivo. Prácticamente lo mismo que se hace con la persona afectada, pero a nivel familiar. Aquí, a continuación, os dejo algunos tips, ¿no? Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Por hacer una especie de resumen rápido. Hasta ahora hemos visto que estamos en la fase 1, donde nos sobreenfocamos en el síntoma alimentario. A nivel familiar hemos visto la importancia de la psicoeducación sobre el trastorno, la importancia sobre ayudar a las familias a identificar estilos y respuestas de afrontamiento utilizando el modelo de los animales para que tomen conciencia, empiecen a tomar ya conciencia de que hay cosas que tienen que ir cambiando. Aunque simplemente sea para que el familiar deje de vomitar o empiece a comer, pero que hay cosas que tienen que ir cambiando, ¿no? Y cuál es nuestra función en ese acompañamiento. Además de eso, algo que suelen pedir es qué hacemos, ¿no?, las familias cuando llegan a consulta. ¿Qué es lo que hacemos cuando mi hija no quiere comer? O qué es lo que hacemos a nivel de ingestas o en un momento difícil, en una boda o en una situación donde el cuerpo sea importante, ¿no? Pues aquí os he recogido algunos tips, ¿vale?, de qué información es importante transmitirles a la familia, qué cosas pueden hacer y qué cosas no. No me voy a centrar mucho en esto, como va a llegar lo que es la presentación y vais a tener la clase grabada, voy a pasar un poquito por encima, ¿de acuerdo?, para que lo podáis ir viendo vosotros. Por ejemplo, preguntas de comprobación sobre si me ves más gorda, cómo es importante, cómo es interesante responder en esos casos, o si aparece la negación a la hora de llevar a cabo alguna de las pautas, ¿no?, que se ha tratado en terapia, qué cosas no hacer, ¿no?, como por ejemplo limitar las interacciones con las personas afectadas a temas relacionados con el trastorno o dejar de atender a otras personas del sistema familiar, por ejemplo. Y llegamos a la segunda fase. Vale. Entonces, en la segunda fase, hemos visto antes que lo que vamos a hacer es, vamos a dejar a un ladito la sintomatología alimentaria en sí y nos vamos a centrar más en las dinámicas relacionales, comunicativas, de estilos de apego, ¿vale? Y esto dependerá de la familia que tengamos delante, ¿no? Pues porque el fenómeno es muy diverso. Por lo tanto, voy a centrarme, bueno, voy a pasar, ¿no?, un poquito por lo que estuvimos hablando de las familias psicosomáticas, dando algunos tips, ¿vale? Y a nivel de comunicación, para ir terminando un poquito lo que es la ponencia. Entonces, hablábamos antes, ¿no? La familia psicosomática es aquello donde aparecen ciertas dinámicas que de alguna manera facilitaría que el síntoma apareciera.
Ok, entonces encontrábamos el aglutinamiento. Como os explicaba antes, ¿no? Son miembros muy dependientes, donde hay poca autonomía, donde hay poca privacidad. Bueno, ejemplo típico, ¿no? Que me encuentro en sesión, es que mi hijo tiene que contarme todo lo que le pasa. Bueno, sería un ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace con estas familias? Pues establecer una adecuada jerarquía dentro del sistema familiar, permitir que todos los miembros de las familias tengan voz, que tengan sus propios espacios. Se trata al final de fomentar la individuación dentro del sistema. La sobreprotección, ¿no? Tiene mucha relación con la figura del canguro que hemos ido viendo, que hemos visto antes. Entonces, desde aquí, claro, a un canguro le cuesta mucho trabajo soltar porque teme por la vida de su hijo y de su hija y esto es, ostras, tiene sentido, ¿no? Entonces, con mucha paciencia, poco a poco, hay que acompañar a las personas a que se den cuenta cuando están siendo canguros, de qué otra manera podrían responder para llegar al objetivo de que su criatura sea una persona independiente y autónoma. La rigidez, ese es otro de los patrones que nos encontramos, especialmente en anorexia nerviosa, ¿no? A priori parece que es una familia armoniosa, en la que no hay problemas, no hay dificultades, pero de alguna manera boicotean de manera muy sutil lo que es la terapia. Entonces, con estas familias hay que vincularse mucho y además otra de las características es que la familia está congelada en un momento vital, en un momento del ciclo vital muy importante, ¿no? Y parece que siguen funcionando como si su criatura tuviera 10 años todavía, a lo mejor la persona tiene 18 años, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ayudar a vencer esa rigidez, tenemos que ayudar a descongelar a la familia del momento del ciclo evolutivo en el que se han quedado. En cuanto a la evitación de conflictos, ya hemos visto un poquito desde la avestruz en qué consiste esto, ¿no? Y es interesante cuando la familia tiene tendencia a evitar el conflicto, utilizar el propio espacio de terapia para modelar esto, para que se originen conflictos en la terapia y que ellos vean que no son situaciones insoportables, que son situaciones que se pueden superar y que eso no significa que la familia se vaya a romper. Y sobre la involucración de los hijos en el conflicto parental, si esto se apreciara, es interesante empezar a trabajar y a dar pautas, ¿vale? En la dinámica padre-madre, en el caso de que sean padre-madre o padre-padre o madre-madre, ¿no? Dar pautas desde ahí, porque si se identifica que al final el hijo no lo están triangulando porque hay alguna dificultad en la propia pareja, esto lo tenemos que separar y hacer una diferenciación muy clara entre lo que entra dentro de la parte de parentalidad y marentalidad y lo que entra dentro de la pareja, porque si es algo de pareja tenemos que derivar a un profesional que aborde de manera muy concreta esto con la pareja. En cuanto a la comunicación familiar, si vemos, ¿no?, durante la evaluación de la familia que hay dificultad en este área, tenemos que hacer hincapié aquí. ¿Por qué? Pues porque el mensaje de las personas que padecen un trastorno alimentario es uno de los ejemplos más poderosos conocidos de comunicación no verbal. Si hay fallas en la comunicación, desde el síntoma, la persona enferma se va a comunicar. Por lo tanto, tenemos que enseñar a la persona enferma y a la familia otras formas de comunicación que sean adaptativas y que sean eficaces. Aquí os dejo algunas de las pautas que se pueden trabajar con la familia. Insisto, utilizando siempre el contexto de la sesión como un espacio donde puedan hacer una exposición y donde se pueda hacer un modelado de todos estos aspectos. Para finalizar, que he corrido bastante, lo sé, pero quería hablaros, ¿no?, de todas estas partes que creo que son importantes. Algo que vamos a tener que trabajar con la familia del minuto 1 son pautas para reducir el estrés, ¿vale? A menudo oigo esto de que cuando un trastorno entra en una familia, rompa la familia, y pasa, es real. Entonces, los familiares tienen, bueno, es importante que los familiares se puedan responsabilizar de su propio cuidado para que esto no ocurra. Entonces, pautas básicas, ¿no?, para poder reducir el estrés en el cuidador, pues ajustar objetivos y expectativas en cada fase de cambio, permitir tiempos de descanso y que los propios cuidadores puedan realizar actividades placenteras, atender al resto de la familia, es decir, que no se monopolice toda la atención en la persona afectada, poder delegar tareas de cuidado, tener claras las pautas dadas por el equipo profesional cuando aparezcan dificultades, desmitificar mitos sobre el trastorno y disponer de información basada en la evidencia,
aprender habilidades de regulación emocional para prevenir la atención y el control compulsivos y crear redes de apoyo sólidas. ¿Esto es fácil? Pues no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, forma también parte, ¿no?, de este acompañamiento a la familia, el poder incluso conseguir estos pequeños objetivos con ellas con la finalidad de que no entren en un proceso de estar quemados, ¿no?, y que puedan mantenerse y sostenerse en el tiempo que dure el tratamiento. Vale, entonces, aquí entraríamos ya en la parte de preguntas. No sé si hay muchas preguntas por ahí. Vale, tengo una. Vale, si en algún punto puede ser válido que el familiar sea el rinoceronte. Es interesante esa pregunta. Lo primero, recordar siempre, una persona que es rinoceronte es porque en algún momento le funcionó ser rinoceronte, ¿vale? En su historia previa o incluso con la propia persona. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que el rinoceronte siempre va a entrar en una discusión desde la razón. La persona afectada va a entrar a argumentar desde la patología. Entonces, de alguna manera, lo que se está haciendo es reforzar toda esta parte. Por lo tanto, lo que va a generar al final son situaciones de conflicto. Claro, de ahí cuidado, porque muchas veces se dice, no, si no soy rinoceronte, pues entonces soy muy permisivo o entonces soy muy sobreprotector. Precisamente por eso se habla siempre de la figura del delfín, ¿no? El ser capaces de poder dar una consigna o poder dar una pauta sin que yo me desborde emocionalmente o sin que quiera cumplir la pauta por mi familiar o sin ser agresivo. Entonces, a tu respuesta yo diría que no, pero que eso no significa que sea una persona pasiva. Puedo ser una persona directiva sin tener que entrar en argumentaciones, en racionalizaciones o incluso en una actitud un poquito más hostil. ¿Vale? A ver. Cuando tenemos un cuidador con el papel de delfín, ¿vale? Y la persona afectada está en una fase aguda, ¿de qué manera se puede acompañar correctamente si hay problemas para realizar un acompañamiento a la hora de las comidas porque está en una fase de negación? Vale, eso va a depender un poco de la gravedad del caso, ¿ok? Es decir, tendríamos que ver si esa persona está para estar de manera ambulatoria o para estar en un recurso más intensivo como en un centro de día o como una hospitalización, porque claro, yo puedo ser todo el fin del mundo, pero si la persona está en un momento grave de la enfermedad, igual que esté yo siendo delfín no es suficiente y voy a necesitar de un equipo, ¿no? No obstante, claro, dependerá también del índice de masa corporal de la persona, dependerá de la gravedad, si hay purgas o no hay purgas, del tiempo de evolución de la patología. Entonces, ahí sí que hablaríamos un poco de conceptualizar el caso, de ver cuál es la gravedad del caso, ¿no?, a nivel clínico, porque igual, por muy delfín que sea la persona, no es suficiente. Sí que una de las pautas, ¿no?, que se suelen dar cuando la persona puede estar a nivel ambulatorio en casa y se niega a comer es que simplemente se ponga la comida sobre la mesa, se la invite a comer y que si al final no come, pues acabe dando la información al equipo que esté llevando el tratamiento de dicha persona, ¿vale? Pero habría que evaluar ahí un poquito si esa persona cumple los criterios para estar ambulatoria o si se necesita algo más intensivo. Siempre se debe tratar en conjunto con psiquiatría. Psiquiatría, nutrición, endocrinología, es decir, precisamente por el carácter complejo de estos trastornos, es importante que haya un equipo multidisciplinar detrás, ¿no? Es un poco lo que podría decir Mónica, creo que es la que ha formulado la pregunta. Siempre se debería de trabajar con un equipo en este tipo de casos porque son casos muy complejos. ¿Vale? En una estructura familiar con varios miembros que convivan con la persona afectada, ¿incluiremos a todos en el tratamiento? Claro, esto es una pregunta interesante. Habría que incluir a todas las personas en el tratamiento. También dependerá de la fase de tratamiento en la que estemos. Cuando estamos hablando especialmente, ¿no?, de la sintomatología, cuando estamos hablando de la fase 1, sí que es normal que suelen ser las principales figuras cuidadoras, ¿no?, las que están aplicando pautas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando esto está un poquito más estabilizado, sí que sería interesante incorporar también hermanos y hermanas dentro de lo que es el proceso de tratamiento para ver cómo van el tema de las dinámicas familiares o la comunicación. Los hermanos pasa que se suelen dejar en un segundo plano y esto tampoco interesa porque también son miembros de la familia. Entonces, en primera instancia, insisto, incorporaría progenitores o figuras principales de cuidado. Igual con los hermanos, sí que habría alguna entrevista
para que los hermanos también conozcan un poquito qué es lo que hay en casa, pero a nivel de intervención lo haríamos en primera instancia con las figuras cuidadoras principales y luego ya en la segunda fase de tratamiento sí que incluiría a toda la familia. A ver, sigo por aquí. Cada familia puede tener diferentes posturas. Es bueno trabajarlo por separado, precisamente. Bueno, depende de cada familia, o sea, cada familia es un mundo y aquí os puedo decir cosas generales. Luego, claro, en la práctica, pues si estamos viendo, ¿no?, que hay una persona que tiene especialmente muchísima dificultad y que no hay manera y que por mucho que se intenta no, pues normalmente nos solemos focalizar en la persona que sí está por la labor. Pero insisto, lo ideal es que estén involucrados todos, ¿no? Y que cuando hay distintas posturas, es interesante incluso que eso salga en sesión y que se pueda trabajar en sesión. Como explicaba antes, como una forma de modelar que yo puedo tener una perspectiva distinta a la tuya, pero eso no significa que nos tengamos que llevar mal. Precisamente en los procesos de cambio, cuando la persona está en una etapa precontemplativa, seguramente tendrá un punto de vista distinto del resto de los familiares. Y eso no significa que tengamos que juzgar a la persona, sino que podamos escuchar a la persona y poder darle la información y la comunicación de, bueno, no estoy de acuerdo con esto que me estás diciendo y sin embargo lo acepto, pero estoy aquí para ayudarte porque tu trastorno también me afecta a mí. No sé si de esa manera te respondo a la pregunta. Vale, María, lo de las secuelas, si te parece, en las diapos, ¿no? De uno de los apartados que hay son las consecuencias que puede llegar a tener un trastorno alimentario, ¿vale? Lo digo porque es una pregunta un poquito más general y como nos estamos centrando un poquito más en la parte familiar, viene ahí, ¿no? A nivel médico, a nivel individual, a nivel familiar. A nivel familiar, pues si el trastorno se acaba cronificando, pues lo que suele ocurrir es que la persona afectada se aísle del contexto, ¿no? Y suele tener como más vinculación con un miembro de la familia en concreto, que el nivel de conflictividad sea alto, que al final se acaben llevando dinámicas familiares donde ya perpetúan el trastorno, ¿no? Como por ejemplo solo cocinar ciertos alimentos o comprar solo ciertos tipos de alimentos y al final eso se acaba instaurando, ¿no? Y la dinámica familiar pues acaba de alguna manera enrareciendo, ¿no? Desde el trastorno. ¿Vale? Ok, sobre el control de redes sociales. Vale, esta parte es súper importante, hablarlo siempre con los profesionales que estén con la persona afectada, porque, insisto, cada persona es un mundo. A mí sí que yo no soy nada coercitiva ni suelo dar pautas a nivel de prohibición. Sí que acompaño mucho a que la familia entienda para qué usa el menor las redes sociales y que la familia al final acabe viendo esta conducta con una función concreta. ¿Qué función tiene que el menor esté viendo redes sociales? ¿Para qué ve el menor esas redes sociales, no? Y desde ahí quizás orientaría más a la familia a enseñar a ese menor a buscar otro tipo de páginas web donde de alguna manera pueda encontrar lo que necesita, pero que no sea aliado de la enfermedad. No sé si me estoy explicando desde ahí. ¿Vale? No sé cómo vamos de tiempo. Tengo 3 preguntas más que intentaré responder porque quiero responderos a todo. Vale, a ver, Fran, ¿cómo ayudar a la persona que padece la enfermedad a tener voluntad de querer tratarse y salir adelante? Vale, esto tiene mucha relación. Vale, tenemos hasta -10, voy más tranquila. Claro, tiene mucha relación con la etapa de cambio, ¿vale? Entonces aquí hay que hacer mucho equipo con la familia y hay que dar las pautas sobre todo a la familia más que a la persona enferma. ¿Por qué? Pues porque lo normal que suele ocurrir es que aparezca respuesta que lo voy a enseñar ya, voy a aprovechar porque yo con esto trabajo con mis pacientes, con mis familias, ¿no? Tengo a los animalitos del modelo, los tengo en peluche para que sea más fácil trabajarlo con ellos, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene voluntad de querer tratarse, en los padres normalmente suele aparecer el rinoceronte, que es dar explicaciones racionales, explicarle por qué es tan malo tener el trastorno y al final esto hace que acabe teniendo conflictos, ¿no? Entonces hay que enseñar mucho a la familia a ir siempre a la función del síntoma. Bueno, entiendo que ahora mismo, bueno, hay una parte, veo que te cuesta mucho trabajo comer, entiendo que tienes mucho miedo, ¿de qué manera puedo ayudarte? No, yo no tengo ningún tipo de miedo, ok, sin embargo veo que hay algún tipo de dificultad. Aquí estoy por si necesitas mi ayuda, por ejemplo. Prestar mucha atención
aquella información que te ofrezca la persona con la patología que de alguna manera vaya en dirección opuesta a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se autolesionan, ¿vale? Que también los hay. Bueno, pues esta semana no me he autolesionado porque si voy a salir se me van a ver las marcas. Ah, ok, qué interesante esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el autolesionarte hace que no tengas vida social. ¿Vale? Entonces, ¿y esto tú quieres esto o no quieres? ¿Tú quieres seguir saliendo con tus amistades? ¿O pretendes quedarte en casa todo el tiempo, ¿no? Más de esta manera, y estas pautas hay que enseñárselas muy bien a la familia, ¿no? Pues para que al final acaben adoptando el rol del delfín y el de San Bernardo en este tipo de situaciones. No sé si me explico. Vale, Miriam, sobre la red de apoyo, ¿podrían las familias sentirse reflejados en otras familias si se hiciera alguna sesión o taller grupal para ellas y trabajar? Sí. De hecho, los grupos de familia suelen funcionar bastante porque al final tienen como un grupo de iguales, ¿no? Donde pueden hablar de lo que les pasa a sus familiares afectados. Sí que lo que recomiendo es que antes de hacer un grupo familiar tenemos que ver un poquito en qué punto está cada familia, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay casos donde no se recomienda que pertenezcan al grupo, como por ejemplo papás o mamás que tengan un trastorno alimentario y que sea un trastorno alimentario que esté grave, ¿no? O que no tengan tampoco mucha conciencia sobre el trastorno, sobre todo porque pueden llegar a boicotear el grupo. Entonces, sí, a los grupos de familia, pero cuidado, ¿vale? Viendo en qué momento se encuentra cada familia, ¿vale? Es fácil convencer a las familias para que vayan a terapia. ¿Entienden? Que son partes súper importantes para la recuperación del enfermo. Vale, Daniel, pues depende de la familia, ¿vale? Depende de la historia de cada familia. Hay muchas familias donde el trabajo previo, hay un gran trabajo de conciencia, de conciencia, de conciencia y de conciencia. Y hasta que la familia no toma conciencia de que también son parte importante, pues igual han pasado meses. Depende, ¿no? Es igual que con el paciente afectado, ¿no? Con el paciente identificado. Hay personas que llegan y del tirón entran y se enganchan y vinculan y mejoran. Hay pacientes que nos podemos llevar meses intentando que pase de ese estado precontemplativo. Entonces, es como ver a la familia como otro paciente, en realidad, ¿no? A la hora de poder convencerlos, ¿no? A la hora de poder hacerlos conscientes de la importancia que tienen en el tratamiento. ¿Vale? ¿Podrían darse dos tipos de animales diferentes en la misma persona dependiendo de la situación? Sí, al final son estrategias de afrontamiento. Sí, es decir, a ver, solemos tener más tendencia a irnos hacia uno o hacia otro, pero sí, es por ejemplo muy común en medusa, cuidado, medusa, que la tengo por aquí, ¿vale? En medusa, cuando se desbordan emocionalmente, puede haber también estallidos de violencia, puede haber mucha ira, ¿no? En que nos puedes hacer recordar al rinoceronte de alguna manera. Entonces, bueno, es interesante esto. Tenemos como ciertos perfiles, pero puede ser posible, ¿no? Que una misma persona pueda reaccionar desde los distintos animales. Vale. Vale, ¿qué pasa cuando cada uno de los progenitores adquiere un rol diferente? Claro, precisamente es esto, nos podemos encontrar totalmente con una familia donde haya un canguro y un rinoceronte. Totalmente. Depende mucho, pues, de la edad del paciente para poder avanzar sin familia. Depende si el paciente está independizado o independizada. Depende de cuál es la situación, ¿no? Que el paciente es un adolescente que está en la casa, ¿qué tal? Tenemos que hacer un trabajo con con ese papá y con esa mamá, ¿no? En este caso, haciendo mucho hincapié en estos estilos de afrontamiento, llevándolos mucho a desde esta conducta que estáis realizando, por ejemplo, desde el canguro, ¿no? Cuando le compras a tu hija la comida light, realmente nos estamos acercando al objetivo de que tu hija pierda el miedo a comer. Llevarla todo el tiempo ahí, insisto, sin juicio, porque nosotros también nos cansamos y muchas veces focalizamos, ¿no? Hacia las familias y las familias también están sufriendo mogollón en todo el proceso. ¿Vale? Bueno, eh, como veo que hay mogollón de preguntas, os invito, ¿vale? A que podéis contactar conmigo a través de la UNIR para hacerme llegar las preguntas que tengáis ahí en la retaguardia y poder seguir, bueno, ampliando información. Teníamos el tiempo que teníamos, ¿no? He intentado hacer como una aproximación muy general de cómo sería el enfoque para que os vayáis al menos con esta idea, con esta estructura.
Y bueno, os remito a esto, ¿vale? A que a través de la UNI podéis contactar conmigo para poder conseguir respondiendo a vuestras preguntas. Nada, a priori ha sido, bueno, un placer poder estar aquí y compartir esta tarde con vosotros y con vosotras y espero veros en la siguiente sesión.